Muy buenos días, Namaste, Dios les bendiga. Cuando una persona comienza o ya está involucrada, no comienza, cuando una persona ya está involucrada en algún escenario de crecimiento espiritual, esa persona empieza a ver más rápido que tarde las bendiciones de estar esforzándose en eso. El crecimiento espiritual, el escenario no es un escenario fácil a nivel de que hay que darle dedicación, hay que hacer esfuerzo y sobre todo hay que hacer ajustes para salir de la zona de confort. Pero si la persona logra hacerle, comprometerse con su desarrollo espiritual, con su crecimiento espiritual, la persona comienza a ver los beneficios, las personas comienzan a sentirse realmente bien. Gracias a Dios todavía no he conocido a ninguna persona que no solo diga que le haya ido bien, sino que le ha ido excelente. Y cuando un discípulo comienza a ver ese beneficio en sí mismo, empieza la pregunta de por qué los demás no se involucran. Y uno trata de involucrar, algunos intentan con las familias, algunos pocos logran que la familia y los amigos se incluyan, la mayoría no, pero hay una razón real por la cual muchas personas no se involucran en un crecimiento espiritual. Hay una forma fácil de reconocer a esa persona que tiene alguna probabilidad cierta de avanzar en un camino de crecimiento espiritual. No es la única forma de reconocerlo, pero esta es una de las sencillas. Y la sencilla es a través del don de la autoconciencia. El don de la autoconciencia espiritual se puede definir con la respuesta a dos preguntas sencillas. ¿Quién es Dios para mí? ¿Y qué soy yo para Dios? ¿Cuán importante es Dios para mí? ¿Y cuán importante yo creo ser para Dios? Esas preguntas tienen que tener un valor muy alto a nivel de importancia para la persona. Si la persona, por ejemplo, si para la persona Dios es importante, sí, así lo dice, sí, pero en su vida no es coherente con lo que dice. Si la persona dice que Dios es importante, pero está afanada y está enfocada en los problemas, en la cotidianidad, en el dinero, en la situación X social, en los asuntos terrenales, pues ella puede decir mucho que Dios es importante para ella, pero no lo está demostrando en la práctica. Por decir, cualquier persona dice cualquier cosa. Entonces, si esa persona no demuestra con su estilo de vida, con su actitud ante la vida, que Dios es importante para ella, si no hay una dedicación más allá de ir a misa, y más allá de rezar rosarios caseros, si no hay una dedicación real hacia comportarse como Dios espera, o por lo menos una intención, en realidad Dios no es muy importante para esa persona. Por el contrario, si esa persona definitivamente, a pesar de las situaciones, siempre se trata de mantener en bien con Dios, de buena manera con Dios, ese puntico puede estar cubierto en función de cuán importante es Dios para esa persona. Y la otra pregunta es cuán importante yo me creo para Dios. También hay una forma relativamente fácil de identificar una respuesta correcta. Una persona que está con mucha frecuencia renegando de su alrededor, de las situaciones que le pasan, preocupada inclusive de cosas que no puede controlar, perdiendo la vida literalmente por las cosas que pasan a su alrededor, no quiere decir que no esté afanada por tratarlas de salvar. Una persona que se está constantemente quejando, inconscientemente está dejando de ver a Dios a esas situaciones. Una persona que cree que las situaciones las mandó el diablo, o la mala suerte, o la brujería, mira, es una persona que de antemano está suponiendo que Dios no está en esas situaciones. Entonces, si Dios no está en esas situaciones, si la persona está a la deriva viviendo situaciones diabólicas, Dios no se cree, esa persona no se cree importante para Dios. Entonces, si una persona no cumple con esa característica, si ella no se siente importante para Dios, por lo tanto no emite tanta queja en función de lo que le pasa, o si una persona no siente a Dios suficientemente importante, mucho más importante que sus mismos problemas, la persona no tiene un grado de autoconciencia suficientemente alto para desarrollarse espiritualmente. Y la idea de tener autoconciencia alta es básica. ¿Por qué? Porque Dios, para una persona que empieza su crecimiento espiritual, Dios tiene que ser la meta.
Los caminos pueden ser varios, pero Dios tiene que ser la meta. Y para que algo sea una meta en tu vida, ese algo tiene que ser muy importante. Ese algo tiene que ser casi que lo más importante que tú puedas alcanzar en la vida. Más allá de estar saludable, más allá de estar sano, más allá de estar económicamente estable, más allá de tener cariños y afectos bonitos, más allá de estar sano energéticamente, más allá del bienestar terrenal, que nadie nos va a evitar conseguir o luchar por eso. La meta tiene que ser Dios. Lo verdaderamente importante es Dios. A pesar de que estamos enfermos, Dios sigue siendo importante. A pesar de que podemos tener problemas económicos, Dios sigue siendo importante. A pesar de que la situación humana pueda ser complicada, Dios sigue siendo importante. Si esa persona no tiene eso, definitivamente Dios como meta no es importante. ¿Cómo alguien va a dedicar parte de su esfuerzo? ¿Cómo alguien va a dedicar parte de su vida a algo que no lo siente suficientemente importante? Entonces, esta es una forma fácil de identificar a una persona, repito, con cierta posibilidad de recorrer un camino de crecimiento espiritual, posibilidad de éxito. Evalúen para ustedes, los discípulos, evalúen las personas para las cuales Dios sea importante y a las cuales ellas se sientan importantes para Dios. Eso quiere decir, esto último, que ellas en las situaciones también estén viendo a Dios. Si no lo cumplen, a lo mejor hay que seguir buscando. Además de esa forma relativamente sencilla de identificar a una persona con alguna probabilidad cierta de crecimiento espiritual, de identificar el grado de autoconciencia espiritual que tiene, el maestro tiene otros mecanismos. Y muchas veces, a mí me lo han preguntado humildemente como maestro espiritual, ¿por qué a veces yo me afano tanto con personas que parece que lo único que les importa es la parte terrenal o la parte humana? Si aplicamos el concepto de identificar el grado de autoconciencia para ver si la persona tiene posibilidades o no, el maestro espiritual, ya lo saben, ya lo hemos conversado, el maestro espiritual, aunque suene fea la frase, no gasta pólvora en Samuro. El maestro espiritual se tiene que dedicar a las personas que realmente están, voy a decir la palabra, desesperadas por Dios. Esa es la dedicación. A veces parecería que el maestro está dedicado a personas que no están desesperadas por Dios. Si bien fíjense que el de identificar el grado de autoconciencia en una persona se refleja hacia la parte humana. ¿Okay? Cuánto honra la parte humana en comparación a la honra que se le debe dar a Dios, pero es una visión hacia lo humano. El maestro tiene la visión hacia lo espiritual. El maestro puede evaluar, por supuesto, autoconciencia, pero trabajando como maestro espiritual también puede evaluar otras cosas que no son evidentes en la parte humana. Y eso es lo que muchas veces el maestro habla como la capacidad espiritual, o la cantidad de espíritu que esa persona pueda tener. Si hablamos de los equilibrios entre las conciencias, conciencia mental, conciencia astral y conciencia espiritual, entre ellas recuerden que guardan un equilibrio, todas tienen que sumar 100%. Una persona puede tener lo que parecería una baja autoconciencia, realmente lo es, una conciencia mental muy alta. La persona puede estar muy afanada en cosas terrenales. Si la conciencia mental está muy alta, la conciencia espiritual va a estar muy baja. Pero la conciencia espiritual baja significa, más que tener poco espíritu, es tener un espíritu dormido. ¿Okay? La persona puede ser muy espiritual y en un momento dado tener una conciencia espiritual muy baja. El espíritu está dormido, la mente está muy activa. El maestro no solo ve los niveles de conciencia espiritual, el maestro ve la capacidad o la cantidad de espíritu que en este caso está dormido. Si una persona está muy afanada, está muy arropada por su realidad terrenal, esa persona todavía puede ser espiritual. ¿Qué pasa? Una persona que no tiene un escenario de crecimiento espiritual, una persona sin un maestro espiritual, no tiene argumentos o no tiene forma de hacer subir su espíritu o de despertar su espíritu. Se queda enganchada en su plano mental, se queda enganchada en su plano terrenal y el espíritu se queda dormido. Si ustedes han visto, y ahora ustedes discípulos,
que ustedes han visto muchas veces al maestro afanado en ese tipo de personas, muchas veces ustedes ven que el maestro con esa persona suele ser inclusive más duro, ¿ok? En algunos momentos. Y la dureza representa, o la rudeza a nivel de enseñanza, no de maltrato, a nivel de enseñanza, de exigencia. La rudeza en esa exigencia se manifiesta en un intento o representa un intento de despertar. ¿Sí? Nadie despierta a alguien suavecito. Generalmente hay que despertarlo con un timbre de despertador, con una campana. Y la persona generalmente se despierta de golpe. Entonces, ese intento fuerte que hace el maestro, generalmente en esas personas que están muy afanadas terrenalmente, es el intento de que el espíritu despierte. ¿Para qué? Para que pueda comenzar su crecimiento espiritual. Si ese espíritu, si el maestro se afana por esas personas terrenales y ese espíritu no llega a dar señales de despertar, probablemente el maestro abandone la tarea. Probablemente el maestro desista de hacer crecer espiritualmente a esa persona. Pero el maestro sí tiene esa capacidad que el común de las personas no tiene, de ver la capacidad o la posibilidad espiritual que tiene una persona de manifestar su espíritu. Repito, no hay que confundir, no hay que creer que son dos cosas diferentes. No hay que creer que el maestro está desprestigiando el consejo de evaluar autoconciencia. Muchas veces el maestro tiene sus razones que el común de las personas no está viendo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.